la más cordial bienvenida a este nuevo canal de YouTube titulado Unisofi, canal eminentemente educativo, pero que no soslaya temas de crítica social, histórica, económica, jurídica y hasta deportiva. Vamos a tratar diferentes temas en este canal que espero sea de su agrado. En esta ocasión quisimos iniciar con el tema de la argumentación jurídica, que consideramos es esencial para un buen pensar y un buen decir. Tenemos para tal efecto la presencia del jurista, el doctor Amaury Cimental Franco, experto en la materia, experto en otras ramas del derecho también, que ha sido servidor público, es servidor público, litigante y docente por muchos años, maestro y doctor en medio ambiente y desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en derecho. Doctor, bienvenido a este canal y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Todo lo contrario, estimado doctor Manuel Herrera. La verdad es que participar en este tipo de actividades creo que es más que necesaria para los tiempos que nos aquejan. Es momento de aprovechar esta crisis que de por sí nos venía afectando en lo social, pero ahora pues más aún por este tema de la pandemia del COVID. Y entonces es momento de que pensemos en otras maneras de cómo socializar, sacarle jugo, sacar ventaja de la gran oportunidad tecnológica que nos permite este tipo de interacción. Y pues estoy a sus órdenes, felicito, sinceramente me siento parte de este proyecto y estaremos participando cada vez que sea requerido para contribuir efectivamente a actividades loables, necesarias en este momento para nuestro país y para el mundo en general. Esperemos que el auditorio se sienta interesado en dar seguimiento a este trabajo voluntario, pero que persigue N cantidad de fines benéficos para la colectividad. Gracias. Pues muchas gracias y de verdad esperamos que no sea la primera vez y que en otras ocasiones estemos por aquí. Doctor, pues te queríamos empezar preguntándote ¿cuál sería la relevancia a tu juicio de la argumentación jurídica? ¿Por qué es necesario su estudio y para quién es necesario este estudio? Esto es en una primera instancia. Okay. También, ¿qué relación tiene con la deontología? Porque eso se relaciona con el título de tu libro. Así es. Y también que nos abre sobre tu obra. Perfecto. ¿Por qué adelante, sí, gracias. ¿Por qué es importante la argumentación jurídica? Porque es prácticamente la esencia del derecho. No podemos pensar en un operador jurídico, y por operador jurídico me refiero a cualquier persona, cualquier sujeto que hace uso del derecho o que participa en el derecho. Es decir, la argumentación jurídica se manifiesta en el litigio, y por litigio incluimos, por supuesto, a los abogados litigantes y a los impartidores de justicia. Entonces, de entrada. Segundo, asesores legislativos. No podemos pensar o visualizar que los diputados o los senadores no tengan ese asesoramiento adecuado por quienes van a construir la norma jurídica. Tercero, yo les llamo redatarios públicos privados, es decir, notarios y corredores públicos también necesitan de la argumentación jurídica. Cuarto, servidores públicos, sean estos abogados o no sean abogados, permanentemente van a manifestar o ejercer, aunque no lo sepan, de la argumentación jurídica. Entonces, como vemos, todos los ámbitos en los cuales se puede manifestar el derecho, por supuesto, incluyendo la docencia, la investigación, y agregaría hasta los estudiantes. Los estudiantes ya cuando están en la carrera universitaria, también, sin saberlo, deberían estar ejerciendo la argumentación jurídica. Entonces, la importancia de esto es trascendental. En otros tiempos, cuando el derecho era eminentemente oral, había una vinculación ineludible entre el buen orador y el jurista. En algún momento, durante el siglo XIX, cuando se empieza a hacer más formal el derecho y se empieza en el positivismo jurídico a vincularlo estrictamente con la formalidad escrita del derecho, entra en un declive
el estudio de la argumentación, la oratoria, en la formación de los juristas. De tal modo que aquí en México, que además por lo regular siempre vamos rezagados en lo que es el conocimiento científico en general, pues también en lo que significó la formación de los juristas se descuidó notoriamente y de manera negligente el tema de la argumentación jurídica. Y entonces, en los últimos 20 o 30 años, quizás exageradamente, en México, se retoma el tema de la argumentación jurídica como si fuera algo nuevo, como si se estuviera descubriendo el hilo negro, lo cual no es así. El que no se nos enseñara formalmente a los estudiantes de Derecho, estoy hablando de los años 60, 70, 80 y quizás un poco más, no significa que no lo aplicáramos, sino que se tenía que aprender sobre la marcha, viciadamente, tal y como muchas veces escuchábamos en las aulas o en los tribunales, de que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Nada que ver. La teoría y la práctica son dos eslabones de la misma cadena, estrechamente vinculados. Pero cuando no se explicaba el vínculo entre estos dos elementos, pues el practicante lo terminaba por aprender y ejercer después de muchos años de errores, de tropezarse con piedras y de no entender y no captar por qué se estaba equivocando. Por fortuna, se retoma formalmente el estudio de la argumentación jurídica y hará unos 20 años aproximadamente, en el nivel posgrado, en las maestrías en Derecho, se empieza a discutir y se introduce como una materia más. Y pues más recientemente se incluye ya como una materia en prácticamente todos los niveles de licenciatura. Entonces, es esencial, claro que es esencial, la argumentación jurídica en la formación de los juristas e insisto, con independencia de que conocieran la teoría de la argumentación jurídica, prácticamente no podríamos hablar que un buen abogado, en donde se desempeñara, ya relaté los rubros en los cuales esto acontece, no la ejercitara. Y entonces seguramente muchos lo hacían, y seguramente también lo hacían bien, sin saber que lo que estaban haciendo era argumentación jurídica. Entonces ahí responderíamos la primera pregunta, estimado doctor Herrera. La segunda, ¿cómo se vincula la argumentación jurídica con la deontología? Es una tesis muy personal, pero creo que está acreditada recientemente. La argumentación jurídica y la deontología jurídica no son otra cosa más que dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de argumentación jurídica hablamos esencialmente de formas, de cómo hacer correcto. Y ese cómo hacer correcto lleva un sustrato. Ese sustrato, en primer término, es el conocimiento. No podemos hablar de un buen jurista que no conoce adecuadamente los conceptos de derecho, la ley en general, ¿no? Que obviamente es más que la ley, métodos, sistemas, interpretación, etc. Pero el buen jurista, el que argumenta correctamente, tampoco puede hacerlo soslayando el tema ético. Entonces, van estrechamente vinculados. El jurista que hace trampa, que hace marrullerías, viciadamente busca engañar a la contraparte en primer término y al órgano jurisdiccional, o aprovecharse de anomias o antinomias de la norma jurídica para obtener un beneficio indebido, es un jurista que en el fondo tampoco está haciendo argumentación jurídica, está generando falacias, no argumentos. Entonces, y por el otro lado, el jurista bueno, el que defiende las grandes causas sociales y todo eso, pero que no lo sabe hacer porque desconoce cómo hacer una demanda, cómo contestar una demanda, cómo elegir la vía jurisdiccional correcta, etcétera, tampoco es un buen jurista, tampoco está haciendo argumentación jurídica. De tal manera que para hacer argumentación jurídica tenemos que hacer deontología jurídica. Ahora bien, no he mencionado, pero lo diré en ese momento, qué es la deontología jurídica. En muy pocas palabras, es el deber ser del abogado, el correcto actuar del abogado o del operador jurídico, más bien, en lugar de hablar de abogado, porque muchas veces abogado lo vinculamos como el litigante. Pero el operador jurídico, pues, sea o no sea litigante, también tiene que cumplir con una serie de deberes. Entonces, reitero, la argumentación jurídica es una forma de ver el fenómeno jurídico y la deontología jurídica es otra forma de ver ese mismo fenómeno jurídico. Las dos están estrechamente vinculadas, indisolubles una de la otra, tal y como analogía podemos mencionar un imán.
Un imán, sabemos, tiene polo positivo, polo negativo. Y tú lo partes, y lo partes, y lo partes, y cada vez que ves partiéndolo, siempre te vas a volver a encontrar en el imán el polo positivo y el polo negativo. Pues lo mismo, si lo llevamos al fenómeno jurídico, sería entre la argumentación jurídica y la deontología jurídica. Si hay argumentación jurídica, es porque a su vez hay deontología jurídica. Si nada más encontramos una de las dos versiones, es que no hay ni o deontología jurídica o argumentación jurídica. Las dos se van a manifestar. Muchas veces, una mala representación jurídica pues conlleva precisamente que no hay argumentación jurídica, y precisamente eso significa que no hubo deontología jurídica. Insisto, es un fenómeno jurídico que no se puede disociar. Y finalmente me preguntaba, estimado doctor, en relación con mi obra. Mi obra es un libro editado por Editorial Porrúa, que se llama Argumentación Jurídica, Práctica y Deontología. Le denominé así porque prácticamente la gran mayoría de los libros sobre argumentación jurídica son eminentemente teóricos. En sí, prácticamente todos llevan la denominación de teoría de la argumentación jurídica. No me desdigo de que el estudio de la teoría en el derecho es esencial. No podemos hablar de un buen jurista que desconozca los elementos teóricos. Pero un elemento teórico que no es, digámoslo así, digerido al ego en la materia, pues se queda como un conocimiento lejano que muchas veces hasta es desdeñado por el estudiante por la dificultad para comprenderlo. Entonces, me di a la tarea de vincular esos elementos teóricos con elementos palmables, plausibles, fáciles de llevar a la realidad para el estudiante de derecho y para el practicante, para el operador en general. De tal manera que en el texto utilicé una herramienta muy usual en la ciencia del derecho en el sistema del common law anglosajón. Ellos estudian el derecho a través del caso, el estudio del caso, el precedente, el caso, el precedente. Y así lo aprenden bien y lo desarrollan adecuadamente. Aquí en México abundan, por supuesto, los casos, los precedentes, pero pues la enseñanza usual del derecho en México no ha sido así. Entonces quise desarrollar, y así fue, un texto que vinculara los elementos teóricos de la argumentación jurídica con casos reales, pero todos son reales, de todo tipo, casos que vinculan el litigio, que desarrollan crítica a la investigación jurídica, al trabajo legislativo, al servicio público, y por supuesto, con la otra cara de la moneda, la deontología jurídica, que el estudiante, y por estudiante no me refiero a muchachos, o bueno, señores o señoras, o señoritas de licenciatura, no, por estudiante me refiero a todo aquel que está navegando en el derecho, y bien sabemos que uno de los mandamientos del abogado es estudia. O sea, por mucho que tengamos maestría o doctorado o hasta postdoctorado, nunca vamos a dejar de estudiar. El derecho se tiene que estudiar diario, porque un día que no estudiamos el derecho, es un día que dejamos de ser abogados. Entonces, el estudio, y por eso digo, el estudiante en este caso de la argumentación jurídica, pues qué mejor que se dé cuenta que estos conceptos de la argumentación jurídica son verdaderos puentes para el ejercicio más pleno, más sensato, más racional del trabajo del jurista. De eso se trata esencialmente mi texto, maestro doctor José Manuel Herrera, y pues esperemos, ha tenido buena recepción, esperemos que siga teniéndola y tengamos retroalimentación crítica. La crítica nos hace mejores, aprender de nuestros errores para mejorarnos. Y pues estoy yo abierto a cualquier otro requerimiento que me haga, doctor, para comentarlo. Doctor, pues muchísimas gracias por esta intervención. Es importantísimo como se observa la argumentación jurídica. Y no solo eso, sino relacionada indisolublemente ligada con la deontología. Un abogado no puede decir que es buen abogado si no sabe argumentar. Puede ser muy honrado, puede tener las mejores intenciones como señores, pero si no sabe argumentar debidamente, pues estos casos no van a salir adecuadamente. Y efectivamente, recientemente es cuando se lleva esta materia en licenciatura,
Eso es cierto, la teoría de casos que tratas en el libro me parece algo muy importante, muy novedoso, porque si bien es cierto, ahora ya se trata la moderna educación basada en la teoría de casos, también aquí en México no ha tenido ese despegue todavía no existe en lo general, y pues nos está rebasando, ahora la realidad nos está rebasando, ya tenemos ahorita con el tema del COVID, pues eso es otra realidad, ¿no? Así es. Y se necesita saber argumentar de todo tipo, siempre yo he pensado que se saber argumentar tanto en cuestión escrita como en cuestión oral, acomodarse a las circunstancias, siempre manejar un hilo la teoría y la práctica, una sin la otra, no nos sirve de nada. Muy de acuerdo, doctor. Doctor, pues muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación y pues esperemos que ahora sí que nos hagas mucha suerte en este inicio de canal, ¿no? Inicio de canal y mucho éxito también en todo y pues que tu libro, ojalá que más juristas, más abogados, no solo estudiantes, abogados litigantes, servidores públicos en administraciones esenciales del derecho y también en los órganos jurisdiccionales. Es algo sin lo cual, sin la argumentación y la deontología, creo que no pueden progresar ni hacer un trabajo idóneo, y este libro es un parteaguas en México dentro de la literatura mexicana al respecto. Muchas gracias. Valoro mucho tus palabras, eres un jurista excepcional, y viniendo de ti, la verdad es que las tomo con mucho cariño, con mucho aprecio, te lo agradezco de corazón, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y estaremos haciendo este tipo de programas que espero sean de utilidad y de servicio a la sociedad. Adiós. Muy bien. Saludos, hasta luego. Saludos, hasta luego.